Ser podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza el deporte en la SER. El fútbol de la gente se está apagando. Supongo que no descubro nada, pero vaya por delante que esta es mi opinión. Hubo un tiempo en el que las pretemporadas olían diferente, olían a pueblos y también a cercanía, en la que los niños y las niñas ansiaban los torneos de verano, en el que los aficionados se amontonaban en las vallas de un campo modesto para ver a sus ídolos de cerca. Pero hoy, pues ese romanticismo ha sido aplastado por el negocio. Los amistosos se celebran a puerta cerrada y las pretemporadas se llevan a miles de kilómetros. El aficionado se aleja. Ese aficionado que es el que paga el abono todo el año, ese que paga entradas a precios de oro. Y el problema es que el fútbol es mucho más que dinero. Sin sentimiento, la verdad es que no se entiende. Y cuando eso se olvida, empieza a perder su alma. Son las 3:01. Aquí empieza Ser Deportivos. En la cadena SER. Ser Deportivos. Empezamos este Ser Deportivos con la que ha sido la noticia de la mañana, y es que la Comunidad de Madrid retira la concesión del Rayo Vallecano y va a intervenir de urgencia en su estadio desde mañana mismo. José Palacio, tú nos cuentas. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Marta. Sí, una intervención urgente de la propietaria, en esa casa de la Comunidad de Madrid, del Estadio de Vallecas, ante las deficiencias encontradas en la auditoría que han ido realizando para la ampliación del terreno de juego del campo de Vallecas y a la no respuesta del Rayo Vallecano y de su presidente Raúl Martín Presa. Hablan de graves deficiencias de seguridad en las instalaciones, de una situación de obsolescencia generalizada y un severo incumplimiento normativo, unas medidas que deben de ser abordadas con carácter de urgencia, y por eso esa medida cautelar de retirarle el estadio al Rayo Vallecano. Ahora mismo el Rayo no tiene estadio donde jugar un partido de fútbol. A partir de mañana comenzarán las obras que lleva a cabo la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, y el club va a tener que utilizar un estadio alternativo. Poniéndonos en contacto con la Liga de Fútbol Profesional, no nos han dicho todavía que el Rayo haya elegido un segundo estadio, un estadio alternativo, y hay que recordar que en apenas 15 días, algo más de 2 semanas, el Rayo Vallecano va a jugar su primer partido de Liga en el estadio de Vallecas. Será el jueves 20 de agosto, recibirá al Deportivo Alavés a las 9 de la noche, pero podemos asegurar en la cadena SER que por las obras que van a durar en torno a los 2 meses, ese partido no se va a jugar en el estadio Vallecas y ahora tendrá que buscar un estadio alternativo. Pues veremos en dónde se juega, porque ya nos lo está contando José Palacio. La Comunidad de Madrid se ha visto obligada a intervenir de urgencia en el estadio de Vallecas ante las carencias y las deficiencias en medidas de seguridad y también de salubridad. Es la noticia de las últimas horas, en un día en el que además el Real Madrid va a jugar su segundo amistoso entrenamiento de la pretemporada, con el Barcelona trabajando en Inglaterra. Con Sara Núñez y Adrián Moreno en la producción, con Nick Sutherland y Fernando Martín en la parte técnica, lo ponemos todo en orden, va. Empezando por el protagonista del día, es el sonido de la presentación de Zinedine Zidane. Después de 5 años sin entrenar, sin ocupar ningún banquillo, Zidane está de vuelta para cumplir su sueño, el de ser seleccionador de Francia. Lo hice porque solo había un reto que realmente me interesaba, la selección francesa. Después de mi etapa en el Real Madrid, era la única aventura que quería emprender, entrenar a Francia. Hoy tengo la oportunidad de convertirme en su seleccionador y voy a darlo absolutamente todo para que este equipo siga ganando. Nuevo reto para Zinedine Zidane. La noticia, la que contábamos en la presentación, en el arranque de este programa: la Comunidad de Madrid retira la concesión del Rayo Vallecano, va a intervenir de urgencia ante las muchas deficiencias del estadio. Lo ha anunciado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano. Nosotros hemos dictado una orden de extinción de la concesión, que tiene una medida cautelar, que es la suspensión de la concesión. Por lo tanto, el Rayo ahora mismo ya no es el concesionario del estadio, y la Comunidad
Comunidad de Madrid va a actuar con urgencia, como digo, para garantizar la seguridad. Y el sonido pues va de la mano, el del presidente de la Liga, Javier Tebas, hablando sobre esta decisión de intervenir en el estadio de Vallecas a menos de un mes de que comience la Liga. Siempre este tema de imprevistos queda tiempo, pero hay que pensar que cuando un club se inscribe en la competición hay estadio alternativo y el Rayo puede ir a jugar a ese estadio alternativo o otro que pueda tener para jugar. Es una decisión que ha tomado la Comunidad Autónoma, evidentemente con sus profesionales al frente, y una decisión de este tipo que apela a la seguridad, pues por nuestra parte no se puede poner en duda. Ya tiene designado uno alternativo, es una obligación, y el Rayo Vallecano jugará el fin de semana del 14 de agosto, empezará su competición. No sé si jugaba en casa o fuera, pero va a empezarla seguro. Eso sí, cumpliendo las condiciones que debe tener un estadio en fútbol profesional. Y la imagen va a volver a ser la del Real Madrid, jugando a puerta cerrada en Valdebebas, sin público, ni más ambiente que en un entrenamiento. El segundo amistoso de la pretemporada con José Mourinho, hoy contra el Leganés, al tiempo que van goteando las llegadas de los internacionales. Hoy, por ejemplo, lo ha hecho Dumfries. Repasado todo, son las 3:06. Empezamos. Vamos al día, empezando por el Real Madrid, que en un ratito prácticamente afronta su segundo partido de preparación. Hoy toca contra el Leganés. Héctor González, hola. Sí, Marta, desde las 6 de la tarde en Valdebebas y frente al Leganés de Segunda División. Ese es el cartel del segundo partido amistoso del Real Madrid en esta pretemporada, con los primeros 20 minutos abiertos a la prensa y con el resto a puerta cerrada. Hace 4 días contra el Alcorcón, Mourinho contaba con 9 jugadores del primer equipo. Hoy van a repetir esos 9 y se suma Fede Valverde, que lleva ya casi una semana entrenándose. Y es baja Thiago Pitarch, uno de los canteranos destinados a formar parte de la dinámica del primer equipo, pero que con una lesión en la rodilla no va a volver mínimo hasta el mes de septiembre. En la grada del Di Stéfano, viendo lo que sucede con sus nuevos compañeros, estará Denzel Dumfries, el primero de los fichajes en aterrizar en Madrid, que ayer ya se entrenaba en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y que hoy ha pasado el reconocimiento médico. Gracias, Héctor. El Barcelona, por su parte, está en Inglaterra. Nil Solá, mañana se incorpora Rafinha y se sigue pendiente de cerrar, por ejemplo, la salida de Ter Stegen al Ajax, además de otras carpetas como las de Casado o Cancelo. Hola, Nil. Hola, ¿qué tal, Marta? Pues sí, pendientes de que se pueda cerrar esa cesión de Ter Stegen al Ajax. De momento, la buena noticia del día, que ayer fue ya noticia, es la vuelta de Fermín, que está entrenando con el grupo. Valde se ha quedado al margen, pendientes de cerrar lo de Casado, que parece que va algo más lento con la lesión de Frenkie de Jong. Lo de Cancelo se va a cerrar igual que lo de Ter Stegen, pero están pendientes de temas fiscales, es decir, que las próximas semanas se van a solucionar. Cancelo será jugador del Barça, Ter Stegen del Ajax, y mientras tanto el Barça, que sigue esperando algún momento más para Julián Álvarez. En el Atlético de Madrid trabajan en la operación salida. El presidente del Flamengo da por hecha la llegada de Thiago Almada. Pedro Fullana, hola. Buenas tardes, Marta. Falta que se cierre el acuerdo. El Atlético de Madrid ya tiene un entendimiento con el Flamengo en cuanto al precio. Supondrá recuperar lo que invirtió en su día por el fichaje, porque la operación se va a ir por encima de 20 millones de euros. 22, 23 millones de euros es la cifra que están intentando cerrar por el 50% de los derechos del futbolista, que es lo que tenía el Atlético de Madrid, y Almada está de acuerdo con regresar a Brasil, donde jugaba antes de fichar con el conjunto madrileño. Falta que se cierren los detalles y que el Atleti dé luz verde a esta operación. También en esa operación salida del Atlético de Madrid está el canterano Julio Díaz, que se marcha al Sevilla. Manolo Aguilar, hola. Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes. Ha llegado ya a Sevilla Julio Díaz, que va a firmar un contrato de 4 temporadas con el Sevilla. Va a compartir realmente la propiedad con el Atlético de Madrid, ya que el Sevilla va a pagar 1,5 millones de euros aproximadamente por el 50% de este lateral izquierdo. Otro futbolista más para la planificación de Luis García Plaza, que ahora espera lo más complicado: creación en ataque y gol después de la marcha de Acor Adams. Gracias, Manolo. Y ya que estamos en Sevilla, Fran Ronquillo, la telenovela verde y blanca sigue siendo la de Dani Ceballos, con el equipo en Marbella y ya con Abde trabajando. Ronqui, hola. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas. Dani Ceballos agita cuando puede desde las redes todo este culebrón y sobre todo pone interesantísima la telenovela. Ayer recordaba a Jesús Quintero para hacer valer las reflexiones del periodista y lanzar su propio mensaje. Decía Quintero, cerrando un programa: vivimos revolcados en la mentira, solamente los falsos son capaces de odiar, que no te la den con queso, abre los ojos.
a saber por quién va y qué quiere decir. 29 jugadores en Marbella, cambió el paso porque ahora hablamos de lo deportivo. Fidalgo se incorporó, Abde está desde allí haciendo su recuperación, al igual que Ruibal. Isco ha sido noticia hoy porque trabajó en el gimnasio y aún no se entrena con el equipo. Gracias, Ronqui. Una pausa y nos vamos de pretemporada. Nos vamos de pretemporada, empezando por Bilbao. Va recuperando piezas Terzic para su nuevo Athletic. A falta de los 3 internacionales con España, ya tiene también a Iñaki Williams. Diego González, Arratsaldeon, muy buenas. Hola Marta, sí, ya solamente le faltan los campeones del mundo a Terzic porque ya está Iñaki Williams a sus órdenes tras sus vacaciones de 3 semanas postmundial. Ya estamos de vuelta. Ole, ole, la vuelta al cole. Va a ser pronto para verle mañana en el amistoso que tiene en Laredo el Atlético ante el Racing de Santander, pero estará ya para los próximos a disposición del alemán, que no cuenta, eso sí, con el centrocampista Vesga, que está a punto de salir rumbo a Almería. Tiene mucho overbooking, Terzic, sobre todo en el centro del campo. Gracias, Diego. También tiene de vuelta Íñigo Pérez en el Villarreal a Nicolás Pepe. David Costa Rosa, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, sí. El técnico navarro del Villarreal recupera ya al futbolista costamarfileño que viene después de realizar un gran mundial este verano con su selección. También recupera de la misma forma a los canadienses Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi. Lo hace después de una buena victoria por 1-3 contra el PSV Eindhoven el pasado fin de semana, y ahora la expedición viaja ya a Italia para medirse mañana al Al-Ula y al Como en 2 amistosos de 45 minutos. Gracias, David. Otro que ha hecho las maletas para iniciar un nuevo capítulo de su pretemporada también en Inglaterra es el español de Manolo González. Andrea de la Torre, muy buenas. Hola Marta, salida del español rumbo a Inglaterra. La expedición blanquiazul viaja este martes día 28 de julio para completar el tramo más exigente de su pretemporada con 3 amistosos ante rivales ingleses. El primero será mañana frente al Burnley en Turf Moor. Después llegarán los compromisos contra el Middlesbrough y el Coventry City antes de regresar a Barcelona para ultimar la preparación de cara al estreno liguero ante el Levante. Y precisamente del español ha llegado el último refuerzo del Málaga y que parece además que no va a ser el último. Justo Rodríguez, hola. Hola, buenas tardes. Y ya entrena con el Málaga desde esta mañana. El lateral izquierdo José Salinas llega al equipo malagueño cedido con opción de compra por parte del español. Es el 4º fichaje hasta estos momentos tras Fernando Calero. Precisamente también jugó la pasada temporada en el español Juan Cruz y Carlos Dotor. Con la defensa en todas las posiciones construida, algún jugador llegará, sobre todo en la demarcación de medio centro, incluso algún banda, aunque primero tendrán que salir algunos de los futbolistas que tienen escasas probabilidades de jugar esta temporada en Primera División. Gracias, Justo. La locura total se ha desatado en Santander. Colas de hasta 3 días para conseguir uno de los últimos abonos que quedaban todavía disponibles para el retorno a Primera. Una de las afortunadas es Jennifer Ruiz, que nos lo contaba anoche en el larguero. Exactamente, desde el viernes a las 9 de la mañana. Desde el viernes a las 9 de la mañana, ¿y has estado todo el rato o te has ido turnando con alguien? No, nos hemos ido turnando, ¿eh? Sí. Ah, vale. ¿Cuántas personas erais? Sí. Pues mi marido hacía las noches, yo estaba por las mañanas y luego mis padres y algún familiar más estaba por las tardes. O sea, tenías a toda la familia implicada. He conseguido el mío y el de una amiga que venía conmigo también. Pues una de las afortunadas, Jennifer Ruiz, que ha conseguido ese abono para el retorno a la Primera División del Racing de Santander. En cuanto a amistosos, hoy es día de amistosos para 3 equipos de Primera División, entre ellos el Valencia y la Real Sociedad. Sara Núñez. Hola Marta, ¿qué tal? Pues efectivamente arranca el día el Valencia, como has dicho, se enfrenta al derbi inglés a las 4 de la tarde, 4º test de pretemporada para los de Corberán. Juegan en St. George Park, que es de hecho el mismo complejo deportivo en el que está preparando su pretemporada el Fútbol Club Barcelona. Además juega también otro equipo, el Elche, a las 8 de la tarde frente al Alain. Vienen de empatar a 0, por lo que parte del objetivo del conjunto de Alicante es trabajar en la faceta ofensiva, y llegan con un plus porque además conocen que el 90% de sus abonados continúan una temporada más. Un gran dato para arrancar el partido de hoy. Y en el caso de la Real, partido a las 8:30 hora española contra el Aston Villa. Se enfrentan de nuevo a otro equipo inglés. Ganaron frente al Wolves el pasado sábado, aunque eso sí, en este caso su rival es el campeón de la Europa League. Pues lo va a tener complicado porque el campeón de la Europa League, pues lo cierto es que son palabras mayores. Mirando también al fútbol internacional, empezamos por el que ha sido el protagonista del día, por la presentación de Zinedine Zidane como nuevo seleccionador. Toma las riendas Adrián Moreno de la selección francesa. Muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Por fin ha llegado el día que tanto deseaba Zidane. En su presentación ha dicho que siempre se vio como seleccionador galo y que era lo único que quería hacer después de su etapa en el Real Madrid. J'ai toujours regardé cette
Siempre vi a este equipo de Francia como aficionado, pero también como un futuro seleccionador, no lo voy a esconder. Me dije que la única cosa que quería hacer después del Madrid era esto. Una vez que Didier tomó su decisión, desde ese momento me animé a poder ser el siguiente y es lo que hemos hecho. Vi al presidente en febrero y llegamos a un acuerdo. Además, en Inglaterra se ha producido el debut de Xabi Alonso con victoria por 6-4, sí, por 6-4 en el amistoso ante el Sydney. Joao Pedro ha marcado un hat-trick, ha sido el gran protagonista cuando los de Londres estaban contra las cuerdas. Sin dejar el fútbol internacional, también hay que hablar, Adri, de la crisis que se está viviendo en la Federación Italiana. Estamos hablando mucho de ellos. Ha llegado a sonar Pep Guardiola como candidato al banquillo. Maldini y Leonardo dimiten de sus cargos apenas 16 días después de asumir la dirección deportiva, Adri. Sí, Marta, crisis total. Después de que conociéramos que Pirlo no iba a ser el seleccionador por su vínculo como embajador de Fonbet, una casa de apuestas rusa cuya publicidad está prohibida en Italia, pocas horas después Maldini y Leonardo, los grandes defensores de Pirlo, dieron a conocer su dimisión, como dices, tan solo 16 días después de ser anunciados por la Federación Italiana en el cargo. Quizá para entender más el contexto de esta tensión hay que tener en cuenta que Italia lleva sin estar en una cita mundialista desde hace 16 años. Y con ese objetivo están haciendo todos estos cambios, con el de volver a estar en un mundial. Son las 3:18, hacemos un alto en el camino y vamos con la página polideportiva. Una cita puede ser muchas cosas. Una fecha en el calendario que esperas todo el año, una frase que alguien escribió y que sientes que escribieron para ti, o una sala de espera que se hace eterna. También el principio de una historia de amor o el recuerdo de un desamor. Cuando hables con él. Esta noche en El Faro esperamos vuestras historias de citas. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. En el 681 01 6731. El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER. Pues tiempo para el polideportivo, empezando por un nombre, el del joven canterano Dabone, en la gran promesa del Fútbol Club Barcelona, que ya es español a todos los efectos. Han sido meses de muchos esfuerzos, de mucho trabajo, que han terminado dando sus frutos, y es que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy mismo una resolución que abre un camino más de futuro en el baloncesto de español, en un momento de muchas expectativas, además, en esta nueva generación que se está construyendo con Santi Aldama, Hugo González y demás. Uno de esos miembros de la selección española es Billy Hernán Gómez, el capitán, de hecho, en los últimos partidos después de la llegada de Chus Mateo, un Billy Hernán Gómez que ha cerrado su etapa en el Fútbol Club Barcelona y que ya tiene un nuevo destino, llega a Málaga. Justo Rodríguez. Y ya es oficial, el pívot internacional Willy Hernán Gómez jugará la próxima temporada en el Unicaja. El jugador, que ha estado las 3 últimas campañas en el Barça, volverá a coincidir con el técnico Chus Vidorreta, nuevo también en el club cajista, como ocurrió años atrás en la selección española. Gracias, Justo. Pues volverán a coincidir y, por supuesto, también mirada al tenis. Y es que llega el día del estreno de Rafa Jódar en Washington. Ángel García, muy buenas. Hola Marta, a las 6:30 de la tarde, hora española de este martes, debutará Rafa Jódar en el ATP 500 de Washington, lo hará frente a Arthur Fils y de ganar ya espera en octavos el japonés Kei Nishikori. Es el primer escollo de Jódar en una gira de pista rápida en donde participará en Washington, Montreal y Cincinnati para poner el colofón final en el US Open que comenzará el 23 de agosto. Gracias, Ángel, pues así llegamos a las 3:20, cogemos aire, vamos con más cosas. Estamos a martes, el martes en el que el Real Madrid afronta en unas horas el segundo amistoso entrenamiento de la nueva era Mourinho. Va a ser contra el Leganés, de nuevo en Valdebebas, antes del primer viaje del verano, que será a finales de semana para jugar en Austria contra la Fiorentina. Enseguida vamos de frente con ello, pero lo primero, sigue por ahí José Palacio, y es que la comunidad, ya lo hemos contado, retira la concesión al Rayo Vallecano y va a intervenir de urgencia. José, cuéntanos, muy buenas otra vez. ¿Qué tal? Muy buena, Marta. Sí, la verdad que ha sido un bombazo lo que conocíamos esta mañana por parte de la Comunidad de Madrid, y es que la concesión que tenía el Rayo Vallecano para poder usar el estadio de Vallecas para disputar sus partidos queda anulada,
cautelarmente por el estado ahora mismo de la instalación del Rayo Vallecano. Quedan 24 días para que el Rayo Vallecano juegue su primer partido de Liga en el Estadio Vallecas y ahora mismo no va a poder hacerlo. Va a tener que hacer unas obras de manera urgente por la obsolescencia generalizada que tiene y el severo incumplimiento normativo, según decía hoy la Comunidad de Madrid, todo el Estadio de Vallecas. Y es que todo esto viene, Marta, porque la Comunidad de Madrid anunció hace unas semanas la ampliación del proyecto del Estadio de Vallecas, que se va a realizar una ampliación para que llegue a los 18.500 espectadores, que tenga una grada la calle Teniente Muñoz Díaz, justo ese fondo que todos conocemos de Vallecas en el que no hay asientos. Pues para eso debían realizar una auditoría más exhaustiva de cómo está el Estadio de Vallecas. Todo el que haya pisado el Estadio de Vallecas, aunque sea solo un día, sabe que es un auténtico desastre, pero lo que se ha encontrado en la Comunidad de Madrid ya no es que solo sea un desastre, sino que es un peligro para todos los que pisan el Estadio de Vallecas. Bueno, es que José, estaban diciendo condiciones de seguridad y de insalubridad, o sea que es la peor situación posible la que está en ese estadio. Claro, hoy preguntando a varias fuentes, Marta, me decían, es que no hemos podido detectar, por ejemplo, si había brotes de legionela en el estadio, porque no hay ningún control de detección. No hay control de detección para... Bueno, los aficionados que van al Estadio Vallecas saben cómo están los asientos en el lamentable estado de limpieza y salubridad, o por ejemplo, cómo están por la cantidad de palomas que hay allí, y todos sabemos que los excrementos de las palomas pues también pueden suponer un riesgo para la salud. Pues bien, el Rayo Vallecano no tiene ningún sistema de detección de ninguna enfermedad, de legionela, como me decían ahora en la Comunidad de Madrid, nada en absoluto. Esto ha ido a más cuando... en esa auditoría que han hecho antes de realizar la obra de ampliación, el Rayo no ha atendido a ningún requerimiento, ninguno, que le ha enviado la Comunidad de Madrid. Esto sabes que tiene unos plazos la burocracia, que tienes hasta cierto día para contestar. Pues ese último día es cuando abría la notificación el Rayo Vallecano y pedía una prórroga. Por eso ha ido dilatándose tanto en el tiempo que la única solución que ha tenido ahora mismo la Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid ha sido retirarle la concesión al Rayo Vallecano. Y hoy Mariano de Paco, el consejero de la Comunidad de Madrid, es el que lo ha anunciado así, de esta manera, en, como te digo, Marta, una rueda de prensa prácticamente inesperada y que ha supuesto un auténtico bombazo. Nosotros hemos dictado una orden de extinción de la concesión, que tiene una medida cautelar, que es la suspensión de la concesión. Por lo tanto, el Rayo ahora mismo ya no es el concesionario del estadio, y la Comunidad de Madrid va a actuar con urgencia, como digo, para garantizar la seguridad, intervenir de inmediato en el estadio, hacer las reformas pertinentes para que el Rayo vuelva a jugar en el menor tiempo posible. Nosotros hemos apercibido al club con una serie de requerimientos para que nos mandase los documentos que pudieran subsanar esta situación, pero el club ha hecho caso omiso. Nos solicitó un plazo más amplio después de los primeros 15 días de plazo, se lo dimos, no ha presentado ningún documento y por tanto nos vemos en la obligación de suspender la concesión y empezar a arreglar todo aquello que el club no ha arreglado. No ha atendido ningún requerimiento, Marta, no ha presentado nada de documentación. Después de tantos años que lleva la concesión, al menos los 15 años que lleva Raúl Martín Presa como presidente del Rayo Vallecano, y ha tenido que tomar medidas el propietario de la instalación en la Comunidad de Madrid y echar al Rayo Vallecano, retirar esa concesión. Y ahora la gran pregunta que se hacen todos los aficionados del Rayo es qué va a pasar con la segunda jornada de Liga, jueves 20 de agosto, 9 de la noche. En principio era en el Estadio Vallecas, pero no va a ser en el Estadio Vallecas, porque estas obras van a tener mínimo 2 meses, estas obras urgentes, para que se realicen. El Rayo tiene que elegir un campo alternativo. Según hemos estado preguntando, ahora mismo no ha dado un campo alternativo el Rayo Vallecano. La Liga sí que nos confirma que el plazo sigue abierto para que dé un campo alternativo, y sabemos que ya no es la primera vez que les pasa, sino que la temporada pasada, después de la chapuza con el estadio y con el césped de Vallecas tras el Rayo Oviedo que no se pudo jugar, tuvo que jugarse el Rayo Atlético de Madrid en el estadio de Butarque. Veremos si es Butarque el estadio alternativo o, Marta, no descartemos que sea fuera de la Comunidad de Madrid.
Buah, pues eso ya sería absolutamente tremendo, que el Rayo Vallecano, ante su propia inoperancia de no cuidar su estadio, tuviera que jugar los primeros partidos de Liga lejos de Madrid y fuera de la Comunidad de Madrid. Los trabajos van a arrancar a partir de este mismo miércoles, es decir, a partir de mañana, y mientras se ejecutan, pues habrá que encontrar un nuevo estadio para jugar esos partidos. Como dice José Palacio, el estreno de la temporada en Liga está previsto para la segunda jornada de Liga, el fin de semana del 19-20 de agosto contra el Alavés. Y claro, después de conocerse esto, Toni López, ha habido reacciones como, por ejemplo, la del ex capitán franjirrojo Óscar Trejo. Sí, en principio iba a entrar este verano en el organigrama deportivo del Rayo, pero siempre seguirá siendo el capitán, aunque ya no forme parte de este vestuario. Por eso siempre hay que escuchar y leer a Óscar Trejo. Dice que el Rayo es una forma de entender el fútbol, una historia de lucha y una afición que nunca abandona. Por eso dice, le duele ver que con el corazón, la identidad y la gente tan fiel que hay detrás, el club no siempre esté a la altura de lo que podría llegar a ser. Cree Trejo que el Rayo tiene potencial para crecer en todos los ámbitos, en lo deportivo, en lo institucional, en lo social y en la unión con su afición, y que también merece estabilidad, ambición y un proyecto que haga justicia a todo lo que representa, porque Vallecas, dice Trejo, no pide imposibles. Y un deseo al que seguro que se suma todo el rayismo, Marta, dice el Chocota que ojalá llegue el momento en el que todos rememos en la misma dirección. Ojalá llegue ese momento en el que todos en el Rayo Vallecano remen en la misma dirección. Pero no parece fácil. No parece, al menos que vaya a pasar a corto plazo. Y más allá de esta noticia, hoy es día de amistoso en el Real Madrid contra el Leganés en Valdebebas. Mañana va a jugar el Atlético de Madrid contra el Getafe, también a puerta cerrada. Enseguida vamos a meternos con todo eso, pero antes, el nombre propio del día es el de Zinedine Zidane. Y es que después de la salida de Didier Deschamps, Zinedine Zidane es el nuevo seleccionador de Francia. Después de su salida del Real Madrid, ha pasado ya mucho tiempo, ¿eh? En mayo de 2021, el técnico marsellés no ha vuelto a dirigir ningún proyecto. Esperaba a Francia. Arnaud Tarrini es compañero de AFP France. Hola, Arnaud, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cuánto anhelaba Francia que Zidane se convirtiera en el seleccionador? Bueno, yo creo que todos los aficionados de Francia estaban esperando ese día, hace, como dices, desde su salida del Real Madrid, ¿no? Es una noticia muy esperada, pero te diría que desde 2022 se habla mucho de que Deschamps tiene que irse y que Zidane obviamente sería el mejor candidato, ¿no? Entonces, después de 2022, Deschamps ha sido renovado por 4 años más, así que sabíamos que teníamos que esperar un poquito más. Pero Zidane ha sido claro en su rueda de prensa, estaba esperando el momento y ha rechazado muchas ofertas para Francia. Arnaud, ¿tú qué crees que pesa más en la figura de Zinedine Zidane para que sea el seleccionador de Francia? ¿Qué ha pesado más? ¿Los títulos con el Real Madrid? ¿Su capacidad para saber gestionar el día a día con estrellas? ¿Su leyenda como exjugador? ¿O ha sido una mezcla de todo? ¿Qué ha pesado más? Pues te diría que es una mezcla de todo, pero el presidente de la federación dijo que para él y para muchos en la federación era una evidencia. Es una figura que va mucho más allá del deporte, como sabes, es una leyenda, es nuestro héroe y tiene todo de su lado al nivel de jugador y de entrenador, que con todo lo que ha conseguido en el Real Madrid, pues era el candidato soñado, ¿no? Al final yo creo que era solo cuestión de timing. ¿Se respira esa ilusión por tener a una leyenda, como decimos, como Zidane, de seleccionador en Francia, Arnaud? Pues sí, hay una ilusión tremenda, aún con la prensa, con los periodistas, los fotógrafos. No sé si has visto la rueda de prensa, sí, pero estaba hasta arriba, ¿eh? Era un momento un poco que creo que quedará en la historia, ¿no? Porque es también 20 años después de
de esa final del Mundial que ha marcado el fin de carrera de Zizou y pues creo que vamos a recordar ese día ojalá por una nueva generación con títulos, pero yo te diría que hay mucha gente en Francia que quería a Zizou como seleccionador, ¿no? Desde años. No solo por todo lo que ha hecho, pero porque cree que la gente cree que va a intentar tener un juego más ofensivo, más entretenido, porque hubo muchas críticas a Deschamps diciendo que su juego fue aburrido y tal. Sí. Y Zizou ha contestado hoy diciendo que va a hacer las cosas diferente, que él ha sido un número 10, que le gusta el juego. Y así que veremos en septiembre si cambia algunas cosas, el dibujo, jugadores, o veremos, pero sí que ilusión hay. Y la última, Arno, que no me quiero aprovechar de ti. Es verdad que Deschamps ha recibido críticas, pero es verdad que se va con títulos. Sí. ¿Cuál es el gran objetivo de la era Zidane? Bueno, es difícil también suplir a Deschamps porque sí que hay críticas en el juego, pero ha elevado el nivel después de unos años muy tristes y ahora Zizou tiene un gran desafío que sabe que tiene grandes jugadores con mucho potencial, pero su gran desafío es conseguir hacer un gran equipo o al menos un equipo muy bueno. Creo que tiene un material descomunal, quizás la mejor generación de futbolistas de nuestra historia, pero lo hemos visto ya hace 2 semanas que contra España o contra un equipo un poco mejor al nivel colectivo, que en la mayoría de los casos el talento no es suficiente contra un colectivo muy fuerte. Así que creo que su mayor desafío es intentar crear un colectivo y una manera de jugar juntos. Pues veremos si termina por cumplir este nuevo desafío Zinedine Zidane en esta llegada al banquillo de la selección francesa. Arnaud Tarrini, compañero de la AFP en France, muchísimas gracias por este ratito. De nada. Igualmente, después de hablar de Zinedine Zidane, el campeón del mundo en 1998 con Francia, seguimos con lo más cercano, va. Vamos con lo que nos pilla más cerquita, empezando por el Real Madrid. Hola, Héctor González, otra vez, muy buenas. Hola de nuevo, Marta, ¿qué tal? En un ratito decíamos ese segundo amistoso, entrenamiento, como lo queramos llamar, de la pretemporada, antes del que van a jugar el fin de semana, que ese sí que va a ser un amistoso en toda regla. Sí, el del sábado en Austria es un amistoso a todos los efectos, de cara al público, contra la Fiorentina, un rival de entidad en Italia y en Europa. Pero, mientras tanto, hoy de nuevo una prueba con esos 20 minutos que enseña a la prensa el club, luego los otros 70 a puerta cerrada. El otro día era frente al Alcorcón de Primera Federación, hoy al Leganés de Segunda División. Y Mourinho, que tiene a 10 hombres disponibles del primer equipo, los 9 del otro día más Fede Valverde, con esos conformará el 11 y luego tendrán minutos todos los canteranos que están echando una mano en estas 3 primeras semanas ya de pretemporada, y el que estará en la grada es Dumfries, que ayer se entrenaba, hoy pasaba reconocimiento médico y que ya está en la dinámica del primer equipo. Es el primer fichaje de los 4 que ya tiene cerrados Mourinho, a la espera de que Diomandé sea oficial en las próximas horas, que ya están en Valdebebas entrenándose. Supongo que lo que más ocupa ahora en el apartado mercado, Héctor, lo hemos venido contando, son 4 fichajes confirmados hasta ahora, que obligan al club también a activar la operación salida.
Sí, la operación salida es fundamental, más allá de lo que pase con Vinicius y el Arsenal, que todo depende de que Vinicius renueve o no. El interés del Manchester United en Tchouaméni, hay que ver qué pasa con Camavinga. También salidas en forma de cesión como Endrick o Mastantuono, si se efectúan o no. También que ver qué pasa con Gonzalo, al que esta tarde veremos como delantero titular frente al Leganés. Hay muchos jugadores de los cuales están pendientes muchos equipos, no solo en España, sino por media Europa, y que Mourinho tiene que decidir según vayan encajando las piezas, ver a quién deciden vender, a quién deciden ceder y quién se ha ganado permanecer en esta temporada en el Real Madrid. Y ya que estamos, Héctor, hemos podido escuchar lanzando flores a Mourinho, es el entrenador que le hizo debutar, que va a hacer, un ex como Nacho Fernández, que ha estado con los compañeros del AS y con Tomás Roncero. Sí, con Tomás Roncero en su stage en Girona, está en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudí, Nacho jugando desde hace una temporada, y desde ahí ha atendido a nuestro compañero Tomás Roncero. La verdad que la charla es muy recomendable, la puede leer todo el mundo en el diario AS. Y sobre Mourinho, el que le hizo debutar con el primer equipo hace ya más de 10 años, 15 años prácticamente, esto decía Nacho. Por supuesto, avala la llegada del portugués al banquillo blanco. Pero sí que va a tener a los jugadores metidos, los va a tener al 100%, la intensidad que él imprime en todos los entrenamientos y en cada partido. Yo que he estado dentro, te puedo asegurar que son al 100%. Si los jugadores y el míster, en este caso Mourinho, consiguen estar todos a una, no tengo ninguna duda de que van a venir cosas buenas para el Real Madrid. Mourinho es del Madrid, eso es lo importante, es lo que te digo, ¿no? Si los jugadores están con él a muerte, que creo que va a ser el caso, pues vienen cosas bonitas para el Madrid, seguro. Y en el Atlético de Madrid, Pedro Fullana, Kang In Lee continúa en Corea resolviendo unos trámites personales, no se sabe aún cuándo se va a poder incorporar, mientras que el resto del equipo prepara ya una semana de doble amistoso. Dale, Fulle, muy buenas. No hay todavía una fecha prevista para su incorporación, Marta, porque tiene que recibir la autorización del gobierno de su país por unos trámites administrativos al quedar exento del servicio militar obligatorio. Si no recibe luz verde en cuestión de pocos días, pues no se descarta que se incorpore directamente la semana que viene en Seúl, donde va a viajar el equipo el próximo día 5 de agosto. La realidad, Marta, es que Kang In Lee será la estrella de la gira de Corea la semana que viene. Su fichaje va más allá de lo deportivo, porque su llegada también implica contratos importantes para el Atlético de Madrid. De hecho, el club va a aprovechar el viaje para presentar un contrato muy importante con una marca coreana que ha llegado de la mano de Kang In Lee. Por tanto, el fichaje fueron 40 millones de euros entre fijo y variables, pero también viene acompañado de contratos importantes que van a dar un rendimiento económico al conjunto rojiblanco. Vamos a ver cuándo llega Kang In Lee. Ya están cerrados 3 fichajes importantes para el Atleti para la próxima temporada, y si se cierra la salida de Almada, que está bastante encaminada, y alguna más, habrá más refuerzos para Simeone de cara al curso que viene. Para hablar un poquito más de la llegada de Kang In Lee al Atlético de Madrid, hemos pensado en alguien que coincidiera con él, que lo conozca más de cerca. Y José Antonio Duro, has buscado a alguien que estuvo con él 2 temporadas como compañero y que supongo que también le ha visto y lo ha sentido sufrido como rival. Duro. Sí, porque Kang In Lee es mítico, pero el futbolista que nos lo va a contar y con el que vamos a hablar, que es Ángel Rodríguez, el delantero de tantos y tantos equipos, del Getafe, del Club Deportivo Tenerife, últimamente en Fuenlabrada. Pues fíjense, los goles que le hemos cantado en Carrusel Deportivo y otra cosa no, pero sabe de fútbol. Además, tengo 2 intereses con Ángel en la entrevista del día de hoy, Marta. El primero, evidentemente, Kang In Lee, porque compartió con él 2 temporadas en el Mallorca, y también, evidentemente, por su trayectoria y su carrera, porque está ya en la recta final. A ver qué nos cuenta. Ángel Rodríguez, muy buenas. Hola, muy buenas. Pues toda la vida en el fútbol que te has pasado. Te podemos preguntar por Kang In Lee, pero también por muchos otros, ¿eh? Bueno, sí. Tengo la suerte de haber compartido vestuarios y momentos inolvidables con muchos compañeros, y con Kang In Lee, la verdad que bueno, estuvimos 2 temporadas en Mallorca y fueron 2 temporadas también maravillosas, así que sí tengo buen recuerdo. Cuando coincidiste con él, ¿cómo dirías que fue tu relación con él? ¿Era un poquito más joven? ¿Qué viste? ¿Qué nos puedes decir de él? Bueno, él sale de Valencia, sale muy joven y quiere también pues tener una oportunidad en un equipo que acaba de subir de categoría, que era el Mallorca, que llegábamos todos al Mallorca, que acaba de subir a Primera División y que buscaba minutos.
Sí es verdad que el primer año pues no fue un año difícil porque nos salvamos en la última jornada y necesitábamos ser un equipo más sólido y de más experiencia para poder salvar la categoría, porque al final el primer año sin primera división es muy, muy complicado, pero el segundo año fue un año espectacular, sobre todo él al final. El balazo ofensivo nuestro en Mallorca era prácticamente él y Muriqui. Eran dos jugadores que nos dieron muchísimos goles y muchísimas situaciones ofensivas, que era una maravilla verlos jugar, la verdad. Vaya dupla buena esa, Duro, Kangin Lee y Muriqui. Y Ángel. Y Ángel, por supuesto. Yo el segundo año jugué un poco menos, pero la verdad que lo disfruté muchísimo porque además jugábamos con Javier, jugábamos con un 5-4-1 y él jugaba un poco costado a banda izquierda y la verdad que le dábamos el balón. Era un poco, por comparar un poco, salvando las distancias, un poco de Argentina de Messi, ¿no? Le robábamos el balón, se lo dábamos a Kangin Lee y él se hacía dos jugadas y teníamos arriba a Muriqui, que bueno, ya sabemos cómo Muriqui, que es un pedazo de jugador. Y era un poco así para salvando un poco la distancia, pero la similitud era más o menos igual. Entonces ya desde esos primeros pasos en el mundo del fútbol, vamos a decir, de Kangin Lee, ya se le veían esas cositas de jugador especial, diferente, que podía llegar a este primer nivel en el que ya se encuentra viene de jugar en el Paris Saint-Germain, ahora ficha por el Atlético de Madrid, es un estrellón mundial con su selección. ¿Se le veía ya maneras? Sí, el segundo año no me extrañó nada que el Paris Saint-Germain iba a comprarlo por no sé si fueron 20 o 22 millones, no me acuerdo muy bien, para llevárselo a París, que no me extraña nada porque es que el segundo año fue un año espectacular. Y hizo unos números increíbles, era un jugador muy diferencial para nosotros y prácticamente jugó todos los minutos y la confianza de Javier en él era ciega. Se veía que además era muy joven, no sé cuántos años tendría 23 o así, y la verdad que en el campo era diferencial y sabíamos que el jugador con mucha más calidad del equipo era él. Salvando las diferencias has dicho, pero lo has comparado un poco con Leo Messi. Sí, salvando las diferencias, sí. ¿Le ves capaz de ocupar el rol que, por ejemplo, se ha quedado vacante en el Atlético de Madrid, ese hueco que ha dejado Antoine Griezmann, de ser ese jugador diferencial para el equipo de Simeone? Hombre, al final también Griezmann en el Atlético, pues estamos hablando de palabras mayores también, ¿no? Al final es un jugador que a mí me marcó una época en el Atlético, pero Kangin Lee yo creo que si le dan minutos, le dan confianza y le dan partido, yo creo que puede dar muchísimos momentos muy buenos para el Atlético de Madrid porque tiene muchísima calidad y además en ese segundo año y medio que también cogió ese rol también de trabajo, de defender, de ayudar al equipo, y yo creo que en el Atleti si se acopla bien y le dan confianza y juega partido, yo creo que puede hacer puede dar muchas alegrías a la afición del Atleti. Esto como jugador, Ángel, pero en las distancias cortas, como compañero, ¿qué nos cuentas de él? Muy bien, un compañero muy bien, que hace grupo, que siempre está haciendo bromas, siempre está ayudando al equipo. La verdad que es un compañero top también, y la verdad que todo el mundo ahí, el Mallorca se alegró de que le pasara lo que les pasó, que ganó 2 Champions seguidas y que estuvo en jugando con grandes jugadores y la verdad que seguramente en el Atleti también tendrá grandes alegrías y la gente estará muy contenta con él. Oye, los que llevamos mucho tiempo en esto del fútbol, dando muchas vueltas en muchos campos, cuando viene un jugador exótico, digamos entre comillas, coreano, japonés, siempre, Ángel, arrastra a mucha gente y seguro que has compartido vestuario con más de uno de ellos. Yo entiendo que Kangin Lee, y más al nivel que está ahora, siempre ha arrastrado a mucha gente, mucha prensa, muchos japoneses en Mallorca, en definitiva, mucho alrededor. Mira, nosotros el primer año teníamos a Take y a Kangin. O sea, imagínate, ellos dos eran prácticamente, abarcaban todos los focos. Pero el segundo año, Take se va a la Real y a la Sociedad y él se queda con nosotros. Y el segundo año es un año, ya te digo, fue un año espectacular a nivel de él, fue un año increíble. Pues a final de temporada, cuando terminaban los entrenamientos, había una cola. Habían guaguas, autobuses que llegaban del aeropuerto directamente a la ciudad deportiva y habían guaguas de coreanos esperando para sacarse autógrafos.
nosotros nos terminábamos, hacían cola por fuera del entrenamiento, que para mí eso fue muy novedoso. Nosotros nos terminábamos el entrenamiento, nos íbamos a duchar y salíamos con el coche y él todavía estaba abajo firmando autógrafos y llevaba igual una hora y media firmando autógrafos a todos, atendiendo a todos, porque claro, venían del aeropuerto de Corea a verlo a él, ¿sabes? Entonces él se quedaba a saludar a todos y tal, y era increíble la cantidad de gente que iba de Corea a saludarlo y a sacarse fotos con él. ¿Qué me ha pasado? Pues ese es el nuevo fichaje del Atlético de Madrid, el que estamos conociendo un poquito más también de la mano de Ángel. Duro, no le dejes escapar, pregúntale por él. Bueno, evidentemente has terminado temporada, no has jugado demasiado en Fuenlabrada, estuviste también en este Ser Deportivo contándonoslo, Ángel. De tu futuro, ¿qué podemos esperar? No sé, la verdad que no sé muy bien qué va a pasar. Yo no sé si saldrá algo interesante en el que yo pueda dejar la isla y volver a marcar, a jugar en otro lado. Ahora mismo estamos un poco pendientes y un poco a la expectativa de lo que pueda salir, pero bueno, me gustaría jugar un año más, pero si no es posible, pues bueno, se cierra una etapa y se abre otra y a recordar los buenos momentos. Llama a Bordalás y lo que te diga él será. No mala opción. Pues Ángel Rodríguez, muchísimas gracias por este ratito acercándonos a la figura del nuevo jugador del Atlético de Madrid y mucha suerte en lo que esté por llegar, sea lo que sea, ¿vale? Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Mil gracias, un abrazo enorme. Gracias, igualmente. Duro, muchísimas gracias, a descansar. A ti, hasta luego. Vamos con la recta final. Antes de nada, el Manchester City ha confirmado, bueno, lo hemos ido contando a lo largo del último mes, que Rodri se ha sometido hoy en Madrid a una pequeña intervención en la espalda, que eso sí, no le va a impedir comenzar a pleno rendimiento la nueva temporada. Más que una operación de espalda, se ha tratado de una terapia, podríamos decir, para liberar una zona que se le agarraba en el nervio al sentarse, al permanecer mucho tiempo en una misma postura. Rodri no va a necesitar rehabilitación y el jugador se ha ido de vacaciones con total normalidad, como ha hecho oficial también el Manchester City. Más allá de eso, miramos al fútbol femenino. Y es que está siendo un verano de muchos movimientos, de muchas jugadoras de nuestra liga que están haciendo las maletas. Por ejemplo, Alexia Putellas o Mapi León, que se han marchado a Inglaterra para jugar precisamente en las London Lions de Elena Lete. Hola, Elena, muy buenas. Hola, buenas. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Ya estamos con la segunda temporada. Primer año superado en Inglaterra. No sé qué tal la adaptación, qué tal la vida por allí. ¿Qué me cuentas de Londres? Bien, muy bien. La verdad que la adaptación muy fácil. Creo que el club y las compañeras también te lo hacen cada vez más fácil. Tenemos muchas facilidades y todo, y creo que al final todo se hace mucho más fácil. Me hablas de las facilidades. Son muchas las grandes jugadoras las que por unas cosas o por otras están haciendo las maletas rumbo a Inglaterra. ¿Por qué? ¿Qué tiene la Premier? ¿Qué te has encontrado en este primer año en Inglaterra? Sí, bueno, a ver, yo creo que ahora mismo especialmente el London City está construyendo algo muy especial y creo que es muy llamativo también. Luego, aparte, la liga creo que es muy competitiva. Yo lo que me estoy dando cuenta es que yo cuando llegué aquí, lo primero que decía a mi familia, digo, es que parece que estoy jugando a la Champions. O sea, es lo primero que me venía a la cabeza en estos estadios, todo. Es muy, muy competitiva y eso a mí como jugadora me gusta mucho. Entre los nuevos fichajes de este London City, por ejemplo, encontramos a Mary Earps, la portera mítica ya del fútbol inglés, o también, por ejemplo, así se me ocurren, Alexia Putellas o Mapi León, que llegan procedentes del Barça. Es un salto de calidad tremendo. Sí, joder, al final el club quiere estar cuanto más arriba mejor, queremos entrar en Champions este año, entonces también estos saltos que están dando, yo lo que digo, bienvenidos sean, ¿no? En Inglaterra, el que llegue una mega estrella como Alexia Putellas, cuéntamelo tú, ¿qué está haciendo? Sí, joder, muy, muy bien, la verdad. Yo creo que también los fans y todo, yo creo que están flipando, la verdad.
Yo ahora que estoy entrenando con ellas y dentro de poco empezamos, es un orgullo, la verdad. Tenerlas en tu equipo y no enfrente, la verdad es que es un alivio, ¿no? Sí, la verdad que sí. Dijo Alexia hace unos días que ve la apuesta real del club por el fútbol femenino, al ser independiente, al no estar ligado a una sección masculina. No sé si estás de acuerdo con que es un planteamiento de un equipo diferente, si lo compartes, tú que lo estás viviendo desde hace más tiempo que ella. Sí, la verdad desde que he llegado aquí es que el ser independiente, todo está en base a nosotras. Todo lo que sea necesidades y todo está solo para nosotras y la verdad que eso para las jugadoras también ayuda mucho. El London City, Elene, que de momento no juega competiciones europeas, pero que ya nos decías, objetivos máximos y el deseo de estar en Champions el año que viene. Sí, así es, así estamos trabajando en ello también. Hemos empezado la primera semana, ahora ya empezamos con la segunda, así que bueno, poco a poco y con buena letra, como se suele decir, ¿no? Sin prisa pero sin pausa, ¿no? Que diría mi madre. Así es. Ya sois muchas las españolas que estáis en ese vestuario. Ahora mismo, ¿qué se habla más, inglés o español? No. Siempre que hay inglesas o de por medio siempre cambiamos. Sí, intentamos también cuando tenemos nuestro grupo y todo, pero bueno, sí. Oye, ¿y qué se siente cuando se hace oficial el fichaje de Alexia Putellas, cuando se hace el anuncio de que va a ser tu compañera, de que una de las mejores jugadoras de siempre, con 2 balones de oro, va a compartir el vestuario contigo? A ver, todos los fichajes son especiales e ilusionan, pero uno así te tiene que disparar hacia arriba. Sí, joder. Para mí, encima que siempre he estado jugando en contra, ya dices, bueno, pues tenerla en tu equipo ya de una vez, ¿no? Pues eso gusta. Hombre, ya te digo. ¿Tú conoces la Liga Femenina en España también, Elene? Son muchas las que por unas causas u otras os estáis yendo, ya sea Inglaterra o ya sea otras ligas. ¿Por qué? ¿Qué le falta a la Liga en nuestro país? ¿Falta atractivo? ¿Falta competitividad? ¿Qué es lo que falta? No sé, a ver, yo ahora mismo aquí estoy viendo que en esta liga hay mucha competitividad, que nunca sabes quién va a ser el primero, que cualquiera te puede ganar, que la liga está hasta el último momento casi. O sea, como mucho puedes contar que el primer puesto ya está decisivo 2 semanas antes, pero y ni eso. Entonces yo creo que esta competitividad también es que es muy grande. No ahora, que tú tienes 24 añitos y tan solo llevas una temporada en Inglaterra, pero por tu cabeza el deseo, imagino que en el futuro es el volver a casa, ¿no? Hombre, eso seguro. ¿Has enseñado ya Londres a las recién llegadas? ¿Estás haciendo tú de guía turística? Todavía no, pero alguna que otra seguro que ya está haciendo de guía. Hombre, les tendrás que, yo qué sé, oye, mira, pues aquí se come de escándalo, oye, mira, allí se está fenomenal, tendrás que darles algún consejito, sí, ¿no? Sí. Consejos se dan poco a poco, la verdad. Pues Elene Lete, 24 añitos, la de Zumárraga, que seguro que a Dani Garrido, el director de Carrusel, le gusta que digamos también el nombre de su pueblo, porque lo compartís. Muchísimas gracias por este ratito y sobre todo muchísima suerte en la temporada que está a puntito de empezar y que disfrutéis y que consigáis todos esos objetivos que os marcáis, ¿vale? Sí, muchas gracias. Un abrazo enorme, Elene. Bueno, igualmente. Pues ya que nos ponemos a repasar todo lo que ha ocurrido en este verano en el fútbol femenino, Sara, está siendo un verano de mucho movimiento, así que lo dejo en tus manos y tú me lo resumes, ¿vale? Vale, pues es que lo has dicho tú, lo has dicho Elene, que es cierto, este verano ha habido muchas salidas en la Liga F, en este mercado de verano. Destaca la cantidad de jugadoras, sobre todo, que han dejado el Barça, con la salida, sobre todo, además de piezas clave, como es el caso de Alexia o como es el caso de Mapi León, las dos rumbo al London City, a acompañar a Elene y hacer ahí un buen equipo. Pero es que además está, por ejemplo, la reciente salida de Salma Parayuelo, que se ha mudado a Francia para jugar en el Lyon. Las blaugranas, que de momento, ante todas estas bajas, solamente tienen 3 incorporaciones. También otras salidas con destino a la Liga Inglesa. La última en salir rumbo a Inglaterra ha sido la portera del Real Madrid, Misa Rodríguez, que ha fichado por el Arsenal. Y allí va a compartir equipo con Mariona Caldentey, ex del Barça, y también con otra ex del Barça también, que es Ona Valle, que ha firmado este mismo verano también por el Arsenal.
Así que incorporaciones al club inglés. Sara, se han ido unas cuantas del Barça, ¿eh? Se han ido varias, ya lo decíamos, Mapi, lo decíamos con Alexia, con Ona. Es que al final el Barça ha tenido todas esas bajas, también las ha tenido el Real Madrid, como contaba con Misa Rodríguez, pero es que además también ha salido Alba Redondo, aunque en su caso ha ido a la Juventus en la Liga Italiana. Un Real Madrid que no son solo bajas, porque es cierto que este verano ha gastado bastante, y es que ha gastado más de 2 millones de euros en fichajes. 1,5 millones ha costado la llegada de Schroeder, el segundo traspaso más alto de la historia del fútbol femenino. Casi nada, ¿eh? El Real Madrid que apuesta por este año intentar ganar títulos, algo que de momento no ha conseguido. Y por ejemplo, más movimientos en el Atlético de Madrid con la salida de jugadoras de peso como Menayo, Medina o Sheila Guijarro, pero se ha reforzado, por ejemplo, con la incorporación de Maite Zubieta, o la última, la de Celia Segura, cedida desde el Barça. Y hay también regresos a la Liga F, como la de Vicky Losada, que fichó por el Badalona, pero es verdad que si nos centramos en el mercado en la Liga F, lo que tenemos que destacar son sobre todo salidas a Inglaterra. Un montón de movimientos los que está habiendo y ha habido ya en la Liga Femenina de Fútbol. Vamos cerrando. Nos vamos recordando las citas para hoy. A las 8:30, hora 25, Deportes con Toni López. Desde las 11:30, El Larguero con Yago de Vega. Nosotros volvemos mañana en el mismo sitio y a la misma hora. Se quedan con La Ventana. Ha sido un placer. Hasta mañana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.